Enera las microórdenes necesarias para ejecutar la instrucción. 5. Reloj. Proporciona una sucesión de impulsos eléctricos a intervalos constantes. Una introducción a los sistemas informáticos. 14. FIG. 1.3. La unidad de control o UC. Registro de instrucción controlador de codificador secuenciador. Registro contador de programas. Reloj. Bus de direcciones, bus de datos e instrucciones. Registro de controlador secuenciador. Registro contador de 1, 2, 3, 4, 5. B. Unidad aritmético-lógica, UAL. La unidad aritmético-lógica o UAL es la parte de la UCP encargada de realizar operaciones aritméticas y lógicas sobre la información. Las operaciones aritméticas pueden ser suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etc. Las lógicas son normalmente de comparación, para las que se emplean los operadores del álgebra de Boole. Algunas de estas operaciones se detallan en la tabla 1.1. Los elementos más importantes que componen la UAL, cuya disposición puede observarse en la figura 1.4, son los siguientes. 1. Operacional o circuito operacional. Realiza las operaciones con los datos de los registros de entrada. 2. Registros de entrada. Contienen los operandos de la operación. 3. Acumulador. Almacena los resultados de las operaciones. 4. Registro de estado. Registra las condiciones de la operación anterior. 4.2. La memoria. Funciones, tipos y características. El ordenador almacena dentro de su memoria interna todos los programas y datos con los que se va a trabajar y que van a ser procesados. Los dos tipos de memoria esenciales con los que puede trabajar el ordenador son memorias de almacenamiento externo. Se les da esta denominación a los soportes de almacenamiento, ya que son capaces de almacenar información. Son memorias externas, discos duros, disquetes, cintas DAT, pendrives, etc., y aunque estén físicamente dentro de la carcasa del ordenador, como es el caso de los discos duros, la denominación de externas es para diferenciarlas precisamente de la propia RAM. 15. Introducción a los sistemas informáticos 1. FIG. 1.4. La unidad aritmético-lógica. Registro de estado. Señales de control. Circuito operacional. Acumulador. Registro de entrada 2. Registro de entrada 1. Bus del sistema registro de estado. Registro de entrada 2. Registro de entrada 1. Acumulador. 1, 2, 3, 4. La memoria RAM, también llamada memoria de acceso aleatorio o memoria de acceso directo, se compone de uno o más chips y se utiliza como memoria principal para programas y datos. Vocabulario A. 4. ¿Qué componente de la UCP es el que indica la instrucción que hay que procesar? Procesar. 5. ¿Qué componente la procesa? 6. ¿Tiene memoria la UC? Actividades. Operación operador. Mayor que mayor o igual a no mayor not, menor que carita feliz vertical y lógico AND. O lógico OR. Tabla 1.1. Álgebra de Boole. Estas memorias son más lentas que la propia memoria principal, ya que constan de componentes electrónicos y mecánicos. Son no volátiles, de tal forma que la información permanece en ellas incluso después de quitar el suministro de energía eléctrica al ordenador. Memoria interna. Dentro del ordenador existen varios tipos de memorias que no son consideradas externas. Son las siguientes. RAM, Random Access Memory. En ella es posible almacenar y modificar información y es lo que se conoce como memoria principal, memoria central o memoria de acceso directo. ROM, Read Only Memory. Es una memoria de solo lectura, cuya información no puede ser modificada y que sirve básicamente para poder inicializar el sistema informático. La memoria interna, principal o central, MC, es la que está situada físicamente dentro de la carcasa del ordenador. A. Memoria RAM. La memoria RAM es un componente necesario para que se pueda procesar la información. Casi todo, por no decir todo, lo que se tiene que procesar dentro del ordenador debe pasar tarde o temprano por la memoria central. Los elementos que componen la memoria central o principal, como se aprecia en la figura 1.5, son los siguientes. 1. Registro de direcciones. Contiene la dirección de la celda o posición de memoria a la que se va a acceder. 2. Registro de intercambio. Recibe los datos en operaciones de lectura y almacena los datos en las operaciones de escritura. 3. Selector de memoria. Se activa cada vez que hay que leer o escribir conectando la celda o posición de memoria con el registro de intercambio. 4. Señales de control. Indica si una operación es de lectura o escritura. Una introducción a los sistemas informáticos. 16. Analiza en la web los dos tipos de memoria caché más comunes. @investigación. FIG. 1.5. La memoria central. Memoria central. Central. Registro de direcciones. Selector de memoria. Registro de intercambio. Bus de datos. Bus de control. Dato. Señales de control. Dirección. Bus de direcciones. Selector de memoria. Registro de intercambio. Registro de direcciones. 2. 1. 3. 4. La memoria central está formada por componentes electrónicos, biestables, capaces de almacenar información en forma de ceros y unos, sistema binario.
Cada información de este tipo recibe el nombre de bit. En la RAM tienen que estar físicamente ubicados los programas y los datos que se tienen que procesar. Cuando ejecutamos un programa, como por ejemplo Word, Writer, etc., este pasa del soporte de almacenamiento o memoria externa en el que está almacenado de forma permanente, a cargarse en memoria central, o operación de lectura. Además de la memoria central, lo normal es que los ordenadores incorporen otro tipo de memoria para agilizar los cálculos que realizan los programas. Suelen ser memorias intermedias colocadas entre la RAM y el procesador, que almacenan temporalmente la información a procesar. Este tipo de memorias reciben el nombre de memoria caché y no son RAM propiamente dicha, sino otro tipo de memorias internas que almacenan la información que se utiliza con más frecuencia. Por otro lado, no hay que confundir los soportes de almacenamiento con la memoria interna, es decir, un disco duro no es memoria interna. El disco duro se considera memoria externa o auxiliar. Los disquetes, CD-ROM, cintas, pendrives, etc., son soportes de almacenamiento. Se denominan memorias externas y, al igual que la memoria interna, todas almacenan información. Lo que ocurre es que la memoria interna almacena la información solo temporalmente, para procesarla, mientras que los soportes de almacenamiento externo tienen la función principal de almacenar la información de forma permanente. Físicamente hablando, los componentes electrónicos que forman la MC son las denominadas celdillas o biestables, que actúan como pequeños condensadores, de tal forma que la presencia de energía dentro de ellas puede traducirse como un 1, 1, lógico y la ausencia de energía como un 0, 0, lógico, figura 1.6. La información en memoria se suele almacenar en bloques. Estos bloques suelen ser de 8 celdillas, es decir, equivalen a 8 bits y se denominan byte, combinación de ceros y unos. Cada conjunto de ellos representa un carácter, es decir, cualquier letra o número como combinación de 8 bits. Estos condensadores, como tales, transcurrido cierto tiempo, se van descargando. Evidentemente, para no perder la información de la memoria, el propio sistema informático tendrá que proceder a recargarlos antes de que se descarguen definitivamente. Este proceso es conocido como refresco de memoria. DRAM, Dynamic RAM. Es un tipo de memoria RAM electrónica construida mediante condensadores. Cuando un condensador está cargado se dice que almacena un bit a 1. Si está descargado, el valor del bit es 0. Para mantener las celdillas cargadas, este tipo de memoria necesita refrescarse cada cierto tiempo. El refresco de una memoria RAM consiste en recargar nuevamente con energía los condensadores que tienen almacenado un 1 para evitar que la información se pierda, de ahí lo de Dynamit. La memoria DRAM es más lenta que la memoria SRAM, pero mucho más barata de fabricar. SRAM, Static RAM. Es un tipo de memoria RAM alternativa a la DRAM que no necesita refrescarse. SRAM y DRAM son memorias volátiles, lo que significa que cuando se corta el suministro de corriente, los datos almacenados se pierden. Debido al alto coste de fabricación de la SRAM y a su alta velocidad, suele utilizarse como memoria caché. Memoria caché. Actividades. SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. Es una memoria que incorpora la capacidad de la DRAM y la velocidad de la SRAM, es decir, necesita refresco de sus celdas, pero en un intervalo superior de tiempo. Esta memoria es la que incorporan en la actualidad la mayoría de los ordenadores personales. DRAM, Double Data Rate, o memoria de doble recarga o memoria de doble tasa de transferencia. Compuesta por memorias SDRAM, tiene la característica de que se refresca 2 veces por impulso de reloj. Es una memoria de funcionamiento muy complejo, pero tiene la ventaja de ser prácticamente el doble de rápida que cualquiera de las anteriores. En la actualidad, una de las características fundamentales de las memorias RAM es la velocidad con que la información se puede almacenar en ellas. Esta velocidad es mayor cuanto menos se tarde en acceder a la posición de memoria requerida en cada instante. La velocidad se mide en nanosegundos, 60, 70, 80, 100. Cuanto menor sea el tiempo de acceso, más rápido será el acceso que se pueda realizar a cualquier posición de memoria para poder grabar o leer su información.